dijimos en el mensaje anterior que tenemos que ser guerreros, guerreros con la armadura bien puesta y que había condiciones para poder tener esa armadura. Y yo quiero hablarte hoy acerca de la necesidad de reinventar el servicio a Dios. Reinventar digo porque no porque lo hayamos inventado, ni porque nosotros tengamos el poder para inventarlo, sino me refiero a los modos en que nosotros servimos al Señor y cómo en este tiempo debemos adecuarnos para ser la iglesia del Señor, ser luz en medio de las tinieblas, ser los que lleven una palabra de fe, una palabra de aliento cuando el mundo está en depresión y en angustia. Y meditaba en estos días acerca de las cosas que sucedieron cuando la iglesia comenzó, en la iglesia primitiva, cuando los discípulos del Señor se encontraron con que Jesús entregó su vida en la cruz y de repente todo lo que la idea que ellos tenían de lo que era la iglesia, de lo que era la predicación de la palabra, se les derrumbó por el piso porque ellos estaban acostumbrados a andar de aldea en aldea, a caminar con el Señor, a ir de un lado a otro llevando un mensaje, una palabra, y verlo a Jesús continuamente a su lado haciendo milagros, prodigios, maravillas. Ya estaban acostumbrados a que Jesús estaba allí y les solucionaba los problemas, como cuando vinieron a pedirle los impuestos y Jesús dijo, anda, agarrá el pez y saca la moneda que tiene en la boca y pagá tus impuestos y los míos, porque Jesús también pagaba sus impuestos, porque era un hombre de reino. La gente de reino no tiene deudas. Aleluya. Qué bueno que es saber que Dios nos ha llamado a ser bendecidos y a bendecir. Y debemos, en este tiempo más que nunca, entender que Jesús, siendo de reino, Él estaba en esta tierra, no pertenecía a esta tierra, pero cumplía con lo que Dios había mandado sobre esta tierra, porque dice la palabra que los gobernantes fueron puestos por Dios, las autoridades fueron puestas por Dios. Así que Jesús se encuentra en situaciones donde de repente tiene que pagar sus impuestos y lo hace y no se queja por hacerlo. Entonces los discípulos estaban acostumbrados a ese tipo de cosas que vivían todo el tiempo con Jesús. Todo el tiempo ellos tenían esa comunión con Jesús y en todo momento Jesús iba caminando delante de ellos o era Él el que los mandaba, vayan, adelántense, pero ellos sabían que si empezaban a caminar o empezaban de repente, se encontraban en el medio de la soledad y el hambre empezaba a azotar a la gente que estaba allí alrededor, Jesús enseguida tenía una salida. Aunque los ponga en compromiso, eso era lo que Jesús hacía. De repente les decía, vayan y crucen para el otro lado del mar, y en medio se levantaba una tormenta y Jesús aparecía caminando sobre las aguas. Entonces Jesús en todo momento les marcaba un camino, un ritmo. Y ahora cuando Jesús entrega su vida en la cruz, de repente todo esto cambia. Todo esto pasa a otro nivel y ahora ellos tienen que de alguna forma reinventar su servicio. Jesús le dio una directiva. Le dijo, quédense en Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Porque si no estamos investidos de poder, muy difícilmente podamos afrontar las acechanzas de Satanás. ¿Tenemos que ponernos la armadura de Dios para afrontar esas acechanzas? Sí. Pero si no estamos revestidos de su poder, olvidémonos. Entonces, los discípulos cumplían con una tarea. Y en estos tiempos que son difíciles, es cuando se empiezan a despertar y surgen de la nada, del anonimato muchas veces, los que usan los elementos que tienen a su alcance y a su disposición
para poder predicar la palabra del Señor. Cuando nosotros hablamos de los discípulos, podemos ver que Pablo, Pedro, Juan, Lucas, eran incansables en trabajar para el reino de Dios. Ellos se movían de lugar en lugar, iban de un lado a otro llevando el mensaje de salvación. Pero si bien los 12 discípulos fueron encomendados con una tarea, y además de esos 12 todos los demás, porque no nos olvidemos de aquellos 70 que fueron enviados en la primera oportunidad y que tuvieron el respaldo de Dios, pero luego, a pesar de que no se supo más nada de ellos, no es que ellos dejaron de existir, es que ellos siguieron trabajando desde su lugar y haciendo lo que tenían que hacer. Tal vez los acompañó Dios con milagros, prodigios y maravillas, pero ellos no tuvieron tal vez lo que tuvo Pablo, Pedro, Lucas, que tuvieron una actitud diferente, una actitud que los llevó a permanecer de alguna manera vigentes, aún hasta el día de hoy. Y esa actitud fue la capacidad de reinventar su servicio. Ellos tomaron la crisis de la persecución que estaban sufriendo para poder tener una oportunidad de cambio y para llegar al mundo entero con una palabra de fe y de esperanza. Los discípulos cumplían con predicar, con direccionar a la iglesia, y para eso tomaban todos los elementos disponibles a su alcance para hacerlo. Por eso vamos a encontrar que tanto el apóstol Pablo, como Lucas, como Juan, como Mateo, como Marcos, Judas, Santiago, o aún algunos que están en el anonimato por ahí, ellos no solamente iban y predicaban la palabra, sino que también utilizaban los medios que tenían a su alcance, en que en ese momento era la escritura, y enviaban cartas a las iglesias. Tal vez como en este momento nosotros estamos utilizando los medios que tenemos a nuestro alcance y a nuestra disposición para llegar a tu casa con una palabra, para de alguna manera cumplir el rol que Dios nos mandó a cumplir. Yo estoy totalmente convencido y seguro de que si el apóstol Pablo viviera en este tiempo, sería un incansable usador de todas las redes sociales y de todos los medios de comunicación. Porque él donde estaba, él predicaba la palabra. Y desde donde estaba, él enviaba el mensaje. Ya sea que estuviera perseguido, que estuviera en el barco a punto de hundirse, que estuviera en la cárcel, que estuviera frente a César, que estuviera siendo juzgado, perseguido, que se sintiera abandonado o que estuviera en el mejor de sus momentos, siempre el apóstol Pablo marcó esa diferencia. Y él, desde donde estaba, siempre enviaba palabra de Dios. Y qué bueno que hay muchos hombres y mujeres de Dios que en este tiempo hemos entendido que estos medios Dios los ha puesto en nuestra mano para que los utilicemos, para que seamos como aquellos apóstoles de aquel tiempo, gente que se reinventa en el servicio y puede servir a Dios. Tal vez estamos tan acostumbrados a tener el auditorio con gente a la cual uno puede ministrar de manera directa. Pero Pablo no se vio limitado por la distancia, no se vio limitado por la cárcel, no se vio limitado por la enfermedad. Él en todo momento predicó palabra del Señor y se movió hacia donde Dios lo enviaba. Y qué bueno que es entender esto. Los apóstoles cumplían tareas, por ejemplo, tareas de información, tareas de formación, tareas de exhortación, de advertencia o de direccionamiento. Y tenemos, cuando nosotros abrimos
o el libro de los Hechos escrito por Lucas, o los Evangelios de Marco, de Juan, de Mateo o de Lucas, o cuando abrimos las cartas de Pablo, las epístolas, y vemos que en momentos él direccionaba, en momentos exhortaba a la iglesia o corregía a la iglesia o direccionaba. En el libro de los Hechos vemos cómo se informa acerca de cosas que sucedían en la iglesia. Hay un pasaje en el libro de Hechos, en el capítulo 11, que dice, en versículo 1 en adelante: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios, y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Y entonces Pedro comenzó a contarle por orden lo sucedido, diciendo: yo estaba en la ciudad de Jope, y empezó a explicarles y a enseñarles acerca de lo que Dios le había revelado y Dios le había mandado a hacer. Entonces, acá vemos una función informativa, además de una función formativa. Cuando vamos avanzando en la lectura, en los distintos pasajes, nos encontramos con que de repente los discípulos informaban sobre acontecimientos, sobre el estado de las diferentes iglesias, por ejemplo, como en este pasaje. O podemos ver cómo formaban a través de la palabra. En el capítulo en el libro de Pedro, primera de Pedro, capítulo 2, verso 15. Mirá lo que dice: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Es decir, Pedro, podríamos hablar de muchos pasajes, por supuesto, no solamente de Pedro, sino también de Pablo o de Juan o de Santiago, pero podemos ver cómo formaban a los cristianos, a los primeros cristianos. Ellos los formaban a través aún de los medios que tenían a la distancia, porque esto lo enviaban a través de una carta, viajaba esa carta hasta el lugar y ahí era leída y era compartida con otros. Y de alguna manera es lo que nosotros hacemos hoy a través de nuestros celulares o de nuestras redes. Compartimos un mensaje y ese mensaje llega a un lugar y de ahí también es compartido hacia otros. Cuando una carta, una epístola llegaba a una iglesia, era leída primero por la persona a la cual le llegaba. Y luego era leída a la iglesia. Y luego era llevado a los diferentes puntos de reunión de las diferentes iglesias. Entonces las cartas iban circulando, por eso muchas de las cartas se han perdido y algunas aún podemos ver que, por ejemplo, tenemos la carta a los hebreos que ni siquiera tenemos seguridad de quién es el escritor de esa carta. Porque aún estando en el anonimato, Dios puede usar tu vida. No es necesario que tengas el tilde de pastor, de apóstol, de evangelista, de maestro, de profeta, sino que Dios puede usar tu vida de todos modos, porque Dios no necesita figuretis, necesita siervos que puedan transmitir la palabra, como dice en su palabra, la leche espiritual no adulterada, y puedan ser fieles transmisores de esa palabra. Aquellos primeros hombres
exhortaban a los que no estaban haciendo las cosas correctamente. Por ejemplo, Pablo a los Gálatas le dice en el capítulo 5, ustedes corrían bien. ¿Quién los estorbó para que dejen de hacer lo que estaban haciendo como lo estaban haciendo? Qué triste que es ver cuando cristianos de años, gente que se ha congregado por años y ha tenido una formación teológica aún, de repente prestan su oído a personas que los hacen correrse y correr su vista del blanco y dejar de mirar a dónde el Señor lo mandó a apuntar y dejar de hacer las cosas que estaban haciendo por una palabra que le fue transmitida mal. Y dijo Pablo, ustedes corrían bien y hubo alguien que los estorbó para que no estén haciendo lo que tienen que hacer y como deben hacerlo. Gente que se deja convencer porque muchas veces nos hacemos esas concesiones. Nos dejamos convencer. No es que nos convenzan porque el otro quiera convencernos. Nos dejamos convencer porque bajamos la guardia, porque no buscamos la revelación del Padre, porque nos dejamos desbaratar la mente por aquellos que con maldad nos quieren sacar, usados por el mismo diablo para corrernos y para hacernos perder lo tan precioso que Dios depositó dentro nuestro. Y vemos siervos y siervas de Dios que se malogran a causa de esto. Por eso Pablo advertía y dijo, ustedes venían bien, venían haciendo las cosas correctamente, pero ahora estoy viendo que se están equivocando, ahora estoy viendo que no están haciendo conforme a lo que yo les enseñé, ahora yo estoy viendo que cuando yo estuve los formé, les di una directiva, pero ahora estoy viendo que se están desviando, que no están sobreedificando bien. Entonces dijo, hay alguien que los ha estorbado, hay algo que los ha estorbado y es necesario corregir eso, es necesario acomodarlo. Entonces Pablo exhortaba, también advertían. Por ejemplo, en el libro de Hebreos podemos encontrar en el capítulo 2, versículo 3, una advertencia tremenda que dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos? Por eso no descuides tu salvación. Desde aquí te puedo decir, no descuides tu salvación. Pero en este tiempo es necesario que se levanten aquellos que Dios está llamando para cumplir esta función. Los discípulos, a través de estos medios, ellos direccionaban hacia la salvación eterna por medio de una vida acorde a su fe. Por eso en el libro de Efesios, capítulo 2, el versículo 8 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, sino que es un don de Dios. Entonces, direccionaban. Entonces, por eso, en este tiempo, meditaba lo necesario que es usar todos los medios necesarios, que podamos utilizar lo que Dios pone en nuestra mano, que podamos hacer uso constantemente de esta tecnología y que podamos verdaderamente decir, soy un fiel obrero del Señor. ¿Para qué quiero ser un guerrero si no me lleve a involucrar en la batalla? Veo tristemente a través de los años gente que se quema las pestañas estudiando teología y después se vuelven más necios que los que no tienen conocimientos. Y no digo que estudiar esté mal, sino que el problema es que cuando nosotros no damos lo que tenemos, cuando usted pone en aceite en una aceitera y pasa un tiempo, y si usted no usó ese aceite, empieza a tomar olor a rancio. Por eso es necesario constantemente estar renovando el aceite. Entonces,
Si no damos lo que tenemos, corremos riesgo de infectarnos, de contaminarnos. Y en este tiempo, más que nunca, debemos dar de lo que Dios puso dentro nuestro. Debemos ser gente que se atreve a hacer cosas distintas. Claro que no es fácil. Hay que amigarse con la tecnología. No es sencillo. De repente, estar hablándole tal vez a una cámara, como en este momento, en lugar de estar hablándole a 200 personas, o las que les quieras hablar, o a 100, o a 50, o a 1000. Pero debemos entender que a través de estas cámaras le estamos hablando a millones. Entonces Dios, cada vez que hay una crisis, nos da la oportunidad. Y esta es la oportunidad que Dios nos dio a la iglesia del Señor, a los siervos de Dios por sobre todo, de reinventar nuestro servicio. Comencemos a hacer lo que esté a nuestro alcance, lo que esté a nuestra mano. Usemos las redes para llevar un mensaje de paz, no para transmitir pavadas, malas noticias. Empecemos a utilizar estas cosas que el Señor puso en nuestras manos y usémoslo para predicar su palabra, para enviar un mensaje de fe a través del WhatsApp, a través de Instagram, a través de Facebook, a través de Twitter, a través de YouTube o de lo que se te ocurra. Pero hacelo. No, porque a mí no me gusta entrar en Facebook. No entres en Facebook, entra en Twitter. No me gusta Twitter, anda a Instagram. Pero no me... algo tenés que hacer para el Señor. Y si por lo menos no podés utilizar la cámara y enviar un mensaje propio, tomate un momento, copia el link de la prédica y se la reenvías a otro. Decís, conectate porque hay una palabra para vos. Y de alguna manera te estás reinventando al servicio, porque antes tu servicio tal vez era... invitabas a un vecino y le decías, vení conmigo a la iglesia, vamos, que Dios te va a hablar. Y ahora no podés hacer eso porque todavía la iglesia estamos ahí. Pero sin embargo, podés hacer otras cosas. Podés mandarle el link y decirle, conectate. Sería como decirle, vamos a la iglesia juntos. Entonces ese día, mientras estás conectado, te mensajeas y le decís, ¿estás conectado? Sí. ¿Viste la palabra? ¿Estás viendo? Dios te está hablando. Y le das una importancia mayor a tu servicio. Y podés hacerlo con una seguridad mayor. Por eso la palabra dice que prediquemos la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Y tal vez sea fuera de tiempo ya, pero todavía estamos aquí, predicando palabra de Dios, porque la palabra de Dios sigue siendo viva, sigue siendo eficaz. La palabra de Dios sigue transformando vidas, la palabra de Dios sigue trayendo oportunidades de cambio a nuestras vidas. Y es la palabra de Dios la que cuando la enviamos, como dijo aquel siervo cuando se acercó a Jesús, solamente di la palabra y mi criado sanará. Qué bueno que es entender que cuando la palabra entra a un lugar, las cosas son transformadas. Por eso a través de esta palabra que está ingresando a tu hogar a través de esta transmisión, hoy se están produciendo milagros en tu vida, en tu hogar, en tu familia, en tu economía, en tu salud, porque Dios es un Dios de provisión, es un Dios de bondad y Él ya ha pagado el precio para que vos puedas recibir de su mano todo lo que Él tenía para entregarte. Así que reinventá tu servicio, sé creativo. Te vuelvo a repetir, un audio, un mensaje, una palabra. No sé, en estos tiempos, si uno sale a la calle tiene que andar con barbijo. Y alguno dijo por ahí, nos quieren tapar la boca. No, a vos te la tapan. A mí no me la tapan, porque la tendré
detrás del barbijo, pero mi boca sigue hablando. Y tenés la oportunidad, si querés hablar sin palabras, ya que tenés tapada la cara con un barbijo, ponele un versículo bíblico. Jesús te ama. Dios es paz. Dios es amor. Jesús es salvación. No hay otro camino. Jesucristo es el mismo hoy y por los siglos. Envía un mensaje de paz. Envía un mensaje de fe. Me gusta. Porque a través de eso podés predicar la palabra aún sin hablar. Y aún a aquellos que no quieren escuchar. Cuando el mensaje, o mejor dicho, cuando el mensajero está ardiendo, los mensajes salen prendidos fuegos. Por eso es necesario que reinventemos nuestro servicio. Reinventa tu servicio a Dios. En estos días atrás he hablado con algunos de los siervos de Dios y les decía, ¿qué esperás? ¿Qué esperás para utilizar el medio que Dios te dio? Pero nunca lo hice. Yo tampoco nunca lo había hecho hasta que tuve que hacerlo. Pero entendí que necesitábamos reinventarnos, reinventar nuestro servicio a Dios y volver a la fuente. Los discípulos vieron que eran perseguidos y la iglesia hoy de ninguna manera puede compararse en la persecución que tuvieron los discípulos, porque nosotros no es que la iglesia solamente está cerrada, pero los discípulos sí eran perseguidos y no podían juntarse tal vez, y a veces no podían entrar en una ciudad, y en alguna de las ciudades que entraban, como Pablo, cuando lo sacaron apedreado fuera de la ciudad y lo dieron por muerto. Y ya tenía prohibida la entrada una vez más a esa ciudad. Pero sin embargo, luego a través de sus cartas, él seguía entrando. Tal vez no puedas andar de casa en casa llevando un tratado o llevando un mensaje. Claro que no puedes hacerlo. Pero sí puedes entrar casa por casa a través del celular, a través de un mensaje, a través de un audio, de un mensajito de texto, a través de compartir una palabra, ya sea propia o de otro, pero compartir la palabra de Dios. Compartimos tantas cosas a veces, pavadas, chistes, y no digo que no puedas hacerlo, porque también hay momentos para jugar un poquito. De vez en cuando a mí se me salta la chaveta y le mando un chistecito. Pero qué bueno que es que nosotros podamos reinventarnos y dejar aquello que nos estorba y comenzar a hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Desde aquí yo te insto una vez más a que te pongas en acción. Si tu ministerio es evangelístico, tienes las redes. ¿Qué mejor que eso? Que en este tiempo, cuando han surgido tantos, vos seas uno más de los que clama en el desierto, una voz que diga: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Así que vos y yo, cada uno de nosotros, podamos en este tiempo reinventar nuestro servicio a Dios y ser verdaderos guerreros del reino. Yo quiero orar por vos. Entiendo que no es una tarea fácil. La tecnología muchas veces nos infunde temor, pero no muerden, ni el celular ni la cámara. Tal vez puedas aún disimular un poquito los kilos de más que te dejó la cuarentena, porque dicen que la cámara engorda. Así que mejor todavía, pasa más desapercibido. No te preocupes por tu imagen, trata de dejar la imagen del Señor. No digo que tengas que salir así nomás,
Pero digo, vos da lo mejor de vos. Ponete lo mejor. Pero lo mejor que tú tengas. Porque eso es la excelencia. Dar lo mejor que uno puede dar. Tal vez no alcance para otros y otros lo vean como poco. Pero mientras tanto, desde tu lugar, vos pusiste un ladrillo en la construcción del cuerpo de Cristo. Así que, ¿qué te parece si esta noche vamos a la presencia del Señor y dejamos una vez más nuestras vidas en sus manos y le decimos a Él que queremos servirlo, que queremos volver a ser útiles en sus manos y que una vez más vamos a ser fieles en todo lo que Él ponga en nuestras manos para hacer? Porque dice la palabra que una sola cosa se requiere de los obreros del Señor, que seamos hallados fieles. Y en este tiempo, ¿cómo está tu fidelidad? Porque si no estás haciendo lo que debes hacer, ¿qué tan fiel eres al llamado que Dios te hizo? Vamos a su presencia. Cierra tus ojos ahí donde estás. Si querés y estás con tu familia y querés tomarte de la mano con aquellos que están a tu alrededor, hazlo. Y tengamos esa sensación de cuerpo. Y vamos juntos a orar al Señor. Padre, en nombre de Jesús venimos a tu presencia. Señor, oímos tu palabra habló a nuestras vidas. Tu palabra nos corrige, tu palabra nos transforma. Tu palabra es la que cada día va cambiando dentro nuestro paradigma de pensamientos. Y nos va adecuando, Señor, a lo que tú querías hacer. Esta noche, Señor, tu palabra nos ha hablado acerca de reinventar el servicio, de volver a ser efectivos en el servicio que tú has puesto en nuestras manos para hacer. El servicio que sea que tú hayas puesto en la mano de esta persona que está frente a este dispositivo. Señor, que en este momento comience a arder su corazón. Que cada uno de aquellos, Señor, que está escuchando este mensaje hoy, que está viendo este mensaje, puedan ser transformados por tu poder. Señor, transforma los corazones, trata con las vidas, y que todos y cada uno de nosotros podamos entender la necesidad, la urgencia de predicar tu palabra, porque estamos fuera de tiempo. En estos tiempos donde los días son malos, más que nunca se necesita escuchar tu voz. Por eso, Señor, danos palabras, danos los medios, las herramientas necesarias, Señor, para poder ser efectivos en la tarea que tú nos has dado a hacer. Haznos como Pablo, como Lucas, como Pedro, como Santiago, que no se quedaron simplemente con su llamado y con que estaban limitados por las distancias, sino que tomaron tiempo y administraron bien ese tiempo y escribieron. Y sus cartas, Señor, esas palabras, hasta hoy edifican nuestras vidas. Señor, haznos como uno de ellos. Instrúyenos, capacítanos y permite, Señor, que cada uno de nosotros pueda ser no solamente apto para el reino, porque dice tu palabra que si alguien tomó el arado y miró hacia atrás, ya no es apto para el reino. Pero no solamente queremos ser aptos para el reino, también queremos ser útiles para el reino. Ayúdanos, Señor, asístenos. Espíritu Santo, que en este tiempo, más que nunca, tu presencia pueda inundar los corazones y pueda cambiar las vidas, pueda cambiar el paradigma de pensamiento, Señor, para ajustarlos a lo que tu palabra dice y poder ser esa herramienta poderosa en tus manos. Espíritu Santo, tú eres nuestra guía. Eres el que produce en nosotros el querer como el hacer, por tu buena voluntad. Por eso hoy te damos todo el lugar para que puedas hacer con nosotros tal como tú quieres.
Moldéanos, Señor. Moldéanos a tu imagen. A ti sea la gloria, a ti sea el honor, a ti sea todo reconocimiento hoy y siempre. Nosotros, simples siervos inútiles somos, que hacemos lo que nos fue mandado hacer. Te damos gracias, Señor. La gloria y la honra sean dadas a ti hoy y siempre, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y amén. Espero me hayas acompañado en esta oración y que tomes las decisiones necesarias para los cambios, para enfrentar estos tiempos que vivimos, y pueda haberte infundido no solamente fe, sino responsabilidad para utilizar los medios que Dios pone para ser efectivos en este tiempo. Quiero decirte que seguiremos a través de las redes sociales, a través de YouTube o a través de Facebook, a través de Instagram y también a través de los mensajes de WhatsApp, aquellos que tengo agendados ahí y aquellos que son reenviados. Vamos a seguir haciendo lo que Dios nos mandó a hacer. ¿Y vos? ¿Vas a hacerlo? ¿Vas a reinventar tu servicio? Espero que sí. Que Dios bendiga tu vida. Nos volvemos a encontrar en la próxima transmisión.